Bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Solo están ustedes, ¿qué pasaría con el resto, ah? Un sábado complicado, con lluvia, sin luz, estuve en la mañana sin luz, se complicó mi conexión a clases, pero ahora ya estoy mejor. No sé qué pasaría, nos pueden mandar un mensajito por, no sé si tienen un chat entre todo el grupo. Sí, estimado doctor, ¿sí me escucha? Sí, claro, ajá. Ya les voy a mandar a ver qué ha pasado. Ya, mientras tanto, a ver, chicos, ayer empezamos a armar un ejemplo, ya Wilmer nos ayudó, que también está en esta clase, con un ejemplo del tema de su trabajo, en el tema de unidad de cumplimiento, sobre el tema de los controles bajo el esquema COSO. Acabemos ese ejemplo, veamos cómo nos va y en unos minutos lo revisamos. Eso es mi afán en estos primeros minutos para revisar con ustedes. Sí, Wilmer ya nos había Muchas, explicado. Ajá, hola, ¿cómo estás, Wilmer? muchas Entonces, gracias. tanto Dani como Valeria podemos seguir trabajando, tomemos unos minutos mientras se incorporan también sus compañeros. Esperemos que en mejor número, por favor. Sí, doctor, yo ya trabajé casi la noche, ya lo tengo. No sé si puedo exponer. Esperemos unos minutitos y ya te doy la palabra, claro. Ok. Brian, ahora que te incorporaste, por favor, trata de terminar el ejercicio. También me está escuchando Priscila, el que iniciamos el día de ayer, para poderlo comentar y revisar, por favor. A Brian, a Priscila y a Eric. Sigamos con eso. Intermitente. Odiaba el sentimiento entonces y lo odio ahora. Ya no quiero ser esa persona nunca. Jamás. Pues, no, no somos esa persona. Doctor, buenos días. Doctor, está silenciado. Sí, perdona.
Por favor, Ah, avancemos en el ejercicio que teníamos ayer para ver si lo Doc, revisamos y lo comentamos con tengo, usted. tengo que comentarle que estamos en otro enlace. Ahorita nos estamos pasando, estamos en un enlace donde estábamos solo 10 personas. Ahorita nos estamos cambiando, no sé qué pasó. Por favor, permítanos ingresar. Ya estamos entrando a su Ok, nuevo enlace. tal vez Perdón. ese fue el problema. Me parecía extraño de que no entren ustedes. Sí, Son puntuales. estábamos en otra aula, doctor, pero aquí estamos presentes y listos. Ya nos conectamos. Mejor, mejor. No sé qué pasó. Tal vez en Teams estaba en otro horario. Bien, entonces culminen sus ejercicios, chicos, para revisar. Les doy unos minutos más para empezar a revisar. Ya tengo a Dani que está ya terminó su ejercicio y le estamos esperando el resto. Por favor, avancemos en eso.
Bien, más bien, si es que los compañeros siguen aportando en sus ejercicios, revisemos, empecemos con alguien que ya esté listo. Estimado Germán, me había pedido la palabra hace un momento Dani. Después de Dani estarías con tu ejercicio, Germán, y después Beatriz. Por favor, ahora sí. Ajá. Adelante, Dani. Estimado Pepe, buenos días, compañeros. Bueno, referente a la tarea de metodología de control interno, yo he tomado referente a mi unidad de trabajo en los procesos de contratación pública. En este caso, mi tema es la compra centralizada de medicamentos, donde se ha planteado un objetivo que es optimizar el uso de los recursos públicos mediante la compra centralizada de medicamentos, reduciendo costos por economías de escala y minimizando riesgos de direccionamiento, favoritismo y posibles actos de corrupción por parte de los funcionarios que participan en dichos procesos. Vamos al ambiente de control. Constituye la base del sistema de control interno y refleja el compromiso de la alta dirección con la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo. Las acciones claves: tenemos la máxima autoridad emite una disposición referente al compromiso institucional que se establezca tolerancia cero frente a los actos de corrupción. Tenemos la aprobación y difusión de políticas claras y escritas sobre capacitación a los funcionarios, compras públicas y contratación centralizada para abaratar costos y conflicto de intereses. Definición clara de los roles, responsabilidades y líneas de autoridad en el proceso de compra de medicamentos. La promoción de valores éticos y conducta profesional en todo el personal involucrado. Tenemos dentro de este ambiente de control un objetivo específico, que es establecer un marco de integridad ética y responsabilidad que garantice transparencia en los procesos de compras públicas centralizadas. Tenemos el número 2, evaluación de riesgos. Identificar y análisis de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos. Tenemos los riesgos identificados, que son favorecimiento a proveedores específicos, sobreprecios en medicamentos, manipulación de especificaciones técnicas, fragmentación indebida de compras y presión de requirentes para direccionar dichos procesos. Ante esto, tenemos las acciones de control. Elaborar una matriz de riesgos del proceso de contratación de medicamentos, clasificar los riesgos según su probabilidad e impacto, definir respuestas al riesgo, prevenir, mitigar, aceptar o transferir, y actualizar la evaluación de riesgos de forma periódica. Tenemos el punto 3 sobre las actividades de control. Son políticas y procedimientos que aseguran que las directrices de la administración pública se cumplan. Tenemos como primer punto segregación de funciones. Dentro de estas tenemos separar claramente las funciones de requerimiento, elaboración de pliegos, evaluación de ofertas, aprobación y adjudicación, recepción y pago. Y todo esto hay que evitar que una sola persona controle todas estas etapas de dicho proceso. Tenemos como punto 2, conciliaciones bancarias. Realizar conciliaciones bancarias mensualmente entre registros contables, estados de cuenta bancarias, que es lo mismo que deben ser revisados y aprobados por un funcionario distinto al área financiera. Tenemos controles físicos. Tenemos, por ejemplo, el control de inventario de medicamentos mediante, puede ser, cards actualizados, actas de recepción y entrega, almacenamientos adecuados con aspecto restringido e inventario físico, periódico y sorpresivo. Tenemos en el punto 4, información y comunicación. Garantiza que la información relevante sea identificada,
capturada y comunicada de manera oportuna. Tenemos las acciones claves: implementar sistemas de información que permitan alertar tempranas sobre compras inusuales, variaciones significativas de precios, proveedores recurrentes, comunicación clara y oportuna de, por ejemplo, aquí tenemos que aplicar la normativa vigente, cambios en los procedimientos, resultados de auditorías y controles, y canales internos de denuncias para reportar posibles irregularidades. Tenemos en este caso el punto 5, supervisión y monitoreo. Evalúa la calidad del sistema de control interno a lo largo del tiempo. Frente a esto, las acciones claves pueden ser auditoría interna realizada de manera trimestral a los procesos de compra centralizada, seguimiento a las recomendaciones emitidas, informes periódicos a la máxima autoridad, evaluaciones independientes cuando sea necesario. Dentro de esto también tenemos los pasos claves para la implementación del control interno. Tenemos como punto 1, diagnóstico. Dentro de este, analizar el estado actual de los procesos de contratación, identificar debilidades duplicadas y riesgos existentes. Tenemos como punto 2, diseño, elaborar y aprobar normas internas, manuales de procesos, flujogramas del proceso de compra centralizada. Tenemos también el capacitación, instruir al personal involucrado sobre las nuevas políticas y procedimientos, ética pública y control interno, y responsabilidades y sanciones. Y como último tenemos el seguimiento y mejora continua. Evaluar periódicamente la eficacia de los controles, ajustar los procedimientos según los resultados obtenidos, promover la mejora continua del sistema. O sea, más que todo yo cogí este tema por, obviamente, es el volumen de los medicamentos. Nosotros al comprar de manera centralizada abaratamos costos, lo que es un ahorro para el Estado. Por ejemplo, me invento en un medicamento X, en una ínfima pastilla, me invento cada pastilla a 10 centavos. Pero a nosotros a hacer de manera centralizada, de altos volúmenes, nos sale a 2 centavos, a 3 centavos, lo que permite a la larga es un ahorro para el Estado. Hasta aquí mi intervención, doctor. Dani, muchas gracias. Es muy claro, ¿no es cierto?, ese procedimiento que ustedes tienen planteado. Pero tengo unas dos inquietudes muy particulares de ese tema de manejo de medicinas y del proceso. Tal vez ustedes tienen, no sé si la palabra correcta sea esta, controles sobre el software de compras públicas o el sistema de acceso a eso. No, sobre el software de compras públicas, no. Más bien nosotros tenemos un control interno sobre el software de bodega, los medicamentos que ingresan y salen de bodega. No quiero decir lo que voy a decir, pero tienen ahí un punto en que ustedes no tienen control, lógicamente. A ustedes no les corresponde ese control, pero estarían accediendo a un sistema que el Estado garantiza su idoneidad. Lógicamente, no estoy diciendo que está mal, ¿no?, el sistema este, pero probablemente hay algún esquema ahí que ustedes no lo controlan y que se puede ir de las manos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos muy claros los controles hacia adentro, pero cuando dependemos de un tercero como proveedor de un servicio, estamos asumiendo un riesgo implícito, ¿sí? Si alguien me deja, por ejemplo, mercadería y esa mercadería no es de buena calidad, yo estoy dando la cara de ese producto como distribuidor. Esos riesgos también hay que asumirlos y minimizarlos. Muy difícil que el software de la Sercovo, de compras públicas, dé acceso para que ustedes lo hagan, ¿no es cierto? Muy difícil. Pero ahí tenemos un pequeño punto que el control no existe y que ustedes entenderán que es importantísimo. No quiero criticar lógicamente, pero ahí es un tema en donde debemos estar claros de que podría haber alguna problemática. Solamente le quiero dejar hasta ahí, no quiero profundizar, pero ese es un punto. Y el otro, estimado Dani, como ustedes tienen un software de manejo de bodega, nada más
preguntarles cómo manejan las caducidades, es decir, la medicina que ya se va caducando. En la parte privada entiendo que 6 meses antes de que se venzan ya se les saca de percha y el laboratorio farmacéutico lo reemplaza por uno vigente, sin ningún costo. Entonces, no sé ese tema cómo ustedes lo manejan, porque a la final la medicina se caduca y si es que no se la entrega, es pérdida para el Estado. No lo tengo claro, eso no sé, Dani, cómo trabajan con eso, porque eso es un control también importante. Y en este caso, doctor, bueno, tenemos alertas, el propio sistema le alerta, obviamente Perfecto. de acuerdo a la ley orgánica del sistema, a la ley orgánica de salud, perdón, el artículo 175 nos dice que obviamente en este caso los farmacéuticos, las bodegas, deben alertarnos 60 días antes de que se caduque. 2 meses. Que obviamente la área requirente o la área que esté encargada hace las gestiones con la empresa y la empresa obviamente le devuelve sin ningún costo. Y obviamente eso ya consta en los términos de referencia, consta en los Bien. pliegos, consta en el contrato, todo, etcétera. Obviamente las empresas únicamente devuelven el 10%, no se devuelven todo. Upa. Entonces, a veces nos reportan con el 20 o el 30%, pero se trata de obviamente a veces dar en préstamo a otras entidades de la República Integral de Salud para evitar que se caduquen y obviamente un perjuicio para el Estado. Ahí Así está un no me problema, recomiendo. mira. Si te das cuenta, ahí deberías activar un control para que eso no pase. Estar, aparte del laboratorio, tú también un esquema de asignación cuando puedas compartir esas medicinas con otras entidades para que no se caduque justamente y a la final, hasta no sé, tal vez me equivoque también en este punto, les puedan acusar de peculado porque son recursos del Estado. Sí, ¿no es cierto? Complejo, Dani. Por eso es que te preguntaba. Claro, siempre se busca la mejora de los sistemas y toda esa cuestión, pero usted sabe que a veces pasa, pero siempre estamos en constante mejoramiento y obviamente evitar la caducidad de los medicamentos. Y obviamente por eso se pide las estimaciones cada año que obviamente en este caso los médicos, los galenos obviamente hagan la estimación de acuerdo a la necesidad, obviamente, que vayan a Vale, utilizar. ajá. Dani, el doctor Doctor François, está, el doctor está paralizado. Creo que se le fue el internet. Dani, yo te puedo hacer una pregunta. Yo una vez, a mí o sea, me entregaron esos medicamentos porque en el área de seguridad industrial se le caducaron. Y como entenderán, son medicamentos. Entonces, yo le mandé, o sea, le devolví a la que estaba, a la médico. Y le decíamos que nosotros no conocíamos cómo era el proceso en el procedimiento. Creo que esos deben ser galenos, médicos que conocen, manejan ese tema. Y lo que me causa sí sorpresa porque era bastante, eran hasta cajas. Y es lo que tú dices, no había provisión, no había una planificación, no había nada. Y eso quería como... Porque te cuento, Dani, que nosotros ni una cámara de frío tenemos. O sea, llega a la bodega y si nosotros no hacemos el trámite, llega ahí, esperemos. Y ya mandamos cuando ya de verdad, o sea, ya o sea, no hay como un control. Y cuando también está en el tema ya de la distribución, bueno, no me quiero meter en el tema médico, pero no sé la médico cómo tiene planificado pero sí nosotros, la última vez que te digo, había bastante, porque era un chorro de cosas que nos estaban devolviendo y yo nomás lo que hice fue devolverle. Y ella no sé si lo devolvió porque creo que tienen un tiempo, creo que como dice, como tú lo especificas, 60 días antes tienen que ya devolverlo, pero yo creo que ya se había pasado la fecha porque eran ya de más de mes. Entonces ya ahí el control ya, bueno, ahí sí como que hay un control deficiente porque eso sí afectaría a la institución, porque no estaría ayudando, ¿no? Más el gasto sería, ¿no? Eso, Dani. Sí, en este caso únicamente los medicamentos cuando están caducados y obviamente los farmacéuticos, los encargados no alertan, la empresa se hace cargo, pero únicamente para la destrucción de los medicamentos, más no le devuelve. Entonces ahí obviamente ya es un perjuicio al Estado. Entonces, porque ellos tienen la obligación de obviamente solo destruir los medicamentos, pero más no hacerle la devolución si usted no lo reporta 60 días antes de que se caduque.
Dani, una pregunta, pero los medicamentos ya se compran más por catálogo. Si no estoy mal, ustedes compran por subasta o por otro Sí, régimen. o sea, sí, la mayoría se compra por catálogo, pero hay medicamentos que a veces no hay en catálogo y obviamente toca lanzarlos a subasta inversa. Pero la mayoría del fuerte es por catálogo electrónico. De cruzar. Entonces sí hay un riesgo, sí hay un riesgo. Se fue el doctor, yo creo que Indica que nos tiene vamos. problemas técnicos, que ya se está conectando, chicos, que sigamos participando. Sí, al principio se reportó que no tenía energía eléctrica en su domicilio. Chicos, ¿me escuchan ahí? Ah, aquí estamos. Sí, doctor. Mil disculpas, tengo desde la mañana problemas de energía y ahorita con el internet, pero bueno, estoy acá conectado con mi celular. Sigamos en la conversación, creo que me mandó un mensaje Beatriz que estaban justamente en la discusión o conversación del tema de Dani. Entonces, por ahí va el tema, Dani, el tema de, hablábamos de las caducidades, es muy complejo, ¿no? Mm, Porque tendríamos que tener también un proceso de control para que eso no pase y ustedes justamente hagan su gestión pública de la mejor manera. Pero son problemas reales. No sé cómo trabajan a la final, si deben tener medicina que se caduca y que no pueden utilizarla. Sí, en este caso, doctor, evitamos eso, obviamente, ya cuando en verdad ya estamos, digamos, que se caduque, obviamente, bueno, los encargados hacen las gestiones con otros hospitales públicos a fin de entregarles en calidad de préstamo o si no, más sea por último, donarles Donación. donación. Ajá. En este caso es para evitar que se caduque. Obviamente, como les dije a los compañeros, las empresas le devuelven únicamente el el 10% 10%. y obviamente con 60 días de anticipación. Si es que ya obviamente nosotros se nos caducó en nuestras manos, las empresas únicamente se encargan de la destrucción, más no de la devolución de los medicamentos. Qué complejo, si miras. Ahora, Hay lo que Doc, hay mucho, que yo hay tengo mucho. ahí una situación, no sé si será dable. Alguna vez cuando también trabajé igual que Dani en un hospital, por ejemplo, me quedaban algunas medicinas y temas oftalmológicos que me sobraron, porque en ese año, pese a que hicimos estoqueo y vimos la cantidad de uso, en ese año no se ocupó. Entonces se nos ocurrió como departamento de planificación generar rápido campañas. Y nos realizamos campañas en cada cuartel policial para que traigan a los niños a hacer el tema oftalmológico, también personas de tercera edad, y rápido verificaba el doctor en cada Apoyo uno de los social. distritos y veía que los policías o las mamitas necesitaban o sus bebitos necesitaban, y ahí empezamos a entregar los lentes, las gafas, pero realmente no fue como dice Dani, tal vez sí se compró porque nosotros sí hacemos previo a la contratación de medicinas, en la comisión vemos el estoqueo y la rotación, cómo rotó este año, cuánto se estoqueó, cuánto queda, para que no compremos de más, como dice Dani, pero en ocasiones por alguna situación dada en este tiempo no se consumió la medicina medicina oftalmológica, perdón, tampoco lentes y había un tema hasta de prótesis que nos sobraron. Entonces, de cierta manera, lo que se nos ocurrió rápido hacer campañas y nos fuimos de distrito en distrito con los médicos de la policía, hicimos las campañas, verificamos el tema de la salud y les íbamos entregando y les dábamos la receta para que entreguen. Pues de cierta manera para no acabar y agotar también el recurso para, no con la finalidad de, porque me sobra les doy, sino que creo que eso también nos sirvió para empezar a llegar a los servidores en cada uno de los distritos. Eso sucedió en Guayaquil en el año más o menos 2022 que hicimos, doctor. No sé si cabe como una medida o un recurso. Alternativa. siempre será importante eso, ¿no? Siempre será importante, pero igual eso no te permiten, o sea, no está reglamentado, no está en ninguna base, nada más tratando de que eso no se desperdicie y ser eficientes en el manejo de eso. Pero no está en algún lado, probablemente algún día sí te puedan observar, porque no está planteado eso como una actividad legal, podríamos decir así. Pero en todo caso, ustedes están defendiendo justamente para no caer en ese tema de desperdicio y no sé, de despilfarro del recurso público. Pero qué complejo que es, porque la medicina es un cuidado muy importante y muy Sí. dedicado. Por Doctor, ejemplo, eso, Fibeca, dígame. eso es lo que estábamos ahorita debatiendo con los compañeros. A mí me pasó un caso una vez. Me devolvieron la medicina, el área médica, todo.
Había bastante, eso le contaba a Dani, había bastante. Y eso le contaba que nosotros al momento de la recepción, las medicinas vienen en cartón y ahí están. Y hay que estarles llamando, vengan a ver sus medicinas, están haciendo papeles, todavía, vengan a ver sus medicinas. No hay una cámara de frío, no hay nada, o sea, esperar si cuando sea la voluntad del servidor. O sea, ahí está el riesgo desde que ingresa. Y también el control de trazabilidad, porque cuando esos medicamentos ya están para caducarse, me dice Dani que 60 días usted tiene que notificar para que se lleven, o que avisarle que ya se van a caducar y le devuelvan el 10%. Yo creo que hasta ahí, creo que el funcionario puede hacer, pero esa vez que le comento, me devolvieron full y yo les dije que no sabía cuál era el proceso, el trámite a seguir y les devolví. Y ellos creo que llamaron a los del Ministerio de Salud, creo que le entregaron y ahí creo que hicieron un proceso de baja, no sé. Pero se perdía bastante recurso. Y, bueno, como dice, ya las medicinas estaban súper caducadas, porque ya eran de meses. Y eso me dice Dani, que el control de esa medicina es sumamente específico, o sea, no te puedes inventar una cosa o algo porque eso ya viene ya bien estipulado. Eso, mi estimado doctor. Correcto, pero estaría pendiente, lógicamente, de que Dani, de que pueda solventar ese tema con algún control adicional o buscar la alternativa para que eso fluya de mejor manera. Probablemente no exista, pero al menos dejar evidencia de que trataste de trabajar de manera adecuada, porque incluso en la previsión de la medicina inicial tendrás que justificar por qué compras toda esa cantidad, ¿no? De acuerdo a una demanda, de acuerdo a lo que se consumen los pacientes, un estimado desde el punto de vista médico, varias cosas para que ese número no salga ni muy poco ni muy o demasiado. Tratar de enfocar de manera más objetiva los requerimientos para que no te quedes con producto caducado. Tocará hacer algo adicional probablemente. Bien, gracias. Interesante también este tema. Por favor, Germán, si eres tan gentil. Y después Beatriz, que estaba planteado así. Como no, mi doctor, compañeros, buenos días. Bueno, yo hice un documento en el cual también se hace una implementación del control interno de la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio. Que hay que destacar que nosotros no somos una unidad ejecutora, entonces, por ende, no es tan interesante como la exposición de Dani. En todo caso, bueno, eh, la Coordinación General Jurídica emite, esto es ficticio obviamente, el acta de compromiso en la cual consta la descripción de cómo va a funcionar el control interno de nuestra coordinación, en la cual también se hace constar objetivos, fines, conceptos descriptivos y quien asume la responsabilidad de todo esto es el coordinador general jurídico, ¿no? Y quien exige dentro del documento el ceñirse al contenido, tomando en cuenta la normativa ya existente dentro de la entidad. ¿Cuáles son estas? El Estatuto Orgánico Funcional, el Código de Ética, el Comité Anticorrupción, del cual, por cierto, fui secretario durante algún tiempo por delegación del Coordinador General Jurídico, y posteriormente se socializa este documento previamente, escuchando las sugerencias de los analistas que puedan enriquecerlo o poner también sus aportes para democratizar de alguna manera el proceso, ¿no? Como punto dos, la evaluación de riesgo. ¿Cuáles serían los riesgos para la coordinación? Por ejemplo, el uso no autorizado de bienes públicos, por ejemplo, de los vehículos, eh, que la información precontractual que se elaboran dentro de la coordinación sean reservados, o sea, no sean conocidos por oferentes, por contactos, qué sé yo, externos que pueda haber con ellos. Prevenir errores en la elaboración del trabajo, incumplimiento de normativa que ya y riesgos graves como por ejemplo la fuga de información, el movimiento de influencias dentro de los funcionarios mismos, de externas como oferentes o contratistas que en su momento lo sean. El tres, control. La coordinación aprueba todos los documentos que los directores de sus respectivas direcciones, vale la redundancia, son elaborados por los analistas jurídicos. Cuatro, como información y comunicación, que tiene que ser clara, confiable, emitida mediante informes por los canales adecuados
y siempre sujetas a las metas y objetivos que están planteando dentro de esta acta, de este documento. Y también se establecerían autoevaluaciones, una especie de auditorías internas dirigidas por los directores, puestas a conocimiento del coordinador general jurídico. Esto, y además con unas acciones correctivas en caso de que se presenten ciertas irregularidades, y todo esto bajo el marco interno del control interno. Eso, mi doctor. Gracias. Es diferente, ¿no es cierto?, tu actividad, y lo has planteado de manera adecuada, porque lo importante acá es que lo tengas identificado, no bajo esta metodología, que es una de las herramientas que hemos revisado acá en clase, pero el hecho de que empieces a reconocer a los controles dentro de los procesos y empieces a mirar la fluidez de las actividades, más o menos controles, empiezas tú a evaluar justamente que son importantes dentro de los procesos y a la vez que podrían mejorar una actividad siendo esta más eficiente. Cuando pensamos de esa manera, nosotros, desde ahora en adelante, voy a insistir en este tema, creo que estos días hemos trabajado fuerte en eso, es siempre pensar control, control, control. Nuestra vida personal, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos en la noche, siempre estamos bajo controles. Ustedes no se dan cuenta. Ejemplo, si es que no conectaste el agua, no te bañes en la mañana. Un pequeño control que hay que hacerlo. Si es que no pones la leche o el agua a hervir, no desayunas. Si no compraste el pan el día anterior, no desayunas bien. Sales, te atrasas al bus porque no desayunaste bien. Llegas a tu trabajo, más controles. Y así vamos viendo que son pequeños espacios en donde debemos cumplir siempre una norma. Una norma que muchas veces está explícita en una ley y otras veces que implícitamente la tenemos dentro de nosotros. Entonces, si tú ves, nuestra vida es control, control, actividad, control, actividad, control. Y después evaluamos al final del día, decimos, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Por qué? Desayunaste bien, trabajaste bien, llegaste puntual, hiciste tu tarea, regresaste a casa con tu auto o en bus y te fue bien. Ese punto de control o de evaluación dices, bien. Sí se dan cuenta. Entonces, lo que quiero hacer con esto es que cuando estemos en nuestra labor, al menos, en los hogares también es importante, siempre pensemos con esto, con una mente de control. Todos los procesos, todo lo que hacemos, cómo controlarlo para hacerlo mejor. No por poner un control, para hacerlo mejor. Si está en la ley, qué bueno. Si no está en la ley, hagamos un pequeño subproceso para que se cumpla de mejor manera. Esto no va a estar escrito, pero les va a ayudar mucho. Si es que la firma de un documento ustedes necesitan de su director, habilítenle la firma electrónica, que es otra alternativa. Y si no, tengan la opción de que cuando se vaya y no deje firmando algún documento, pues el día anterior hacerlo firmar. Hay esquemas pequeñitos como ejemplo que pongo, pero control nos ayuda a que las actividades sean más eficientes. Pensemos así, seamos ese aporte para que nuestras unidades en donde trabajamos nosotros siempre sean más eficientes. ¿De acuerdo, Germán? Excelente también tus temas, porque estoy aprendiendo de algunas cosas, muchas cosas, digamos, no solo pocas. Gracias, Germán, muy gentil. Veamos, Beatriz, ¿cómo te fue a ti? Gracias, doctor. Yo apliqué una implementación de control en la unidad de policía denominada el COS, que es la unidad de control de armas letales y no letales en lo que es la seguridad privada, o de los señores guardias como los conocemos. ¿Por qué yo quiero implementar este control? Porque realmente en la situación, en la connotación en la que está el país, muchas GDO, es decir, grupos delincuenciales organizados o bandas, como quiera decírselo, están reclutando a empresas de seguridad para de cierta manera hacer la adquisición de armas que entre comillas sería para los guardias, pero en realidad las ocupan para sus actividades ilícitas. Entonces ahí viene la funcionalidad del por qué quiero implementar un control en mi unidad, para evitar este desvío de las armas, obviamente autorizaciones irregulares, la adquisición o el préstamo de armas o arrendamiento de armas a personas inadecuadas. Uno, ambiente de control y cultura organizacional. Primero, establecer realmente quiénes son los servidores policiales. Aprendamos a conocer a nuestros servidores, a nuestros empleados, a nuestros compañeros. Enseñarles la importancia de tener una cadena de custodia, la manipulación de un arma de fuego, la manipulación de vehículos blindados, Wilmer la diría, trazabilidad. conozca a su cliente, ¿no, Wilmer? Perdón que te interrumpa, Beatriz. Sí,
En este caso, muchas de las veces el jefe está tan cerrado en sus decisiones de carácter estratégico que se olvida de la parte operativa y de conocer con quién trabaja. Entonces, aleatoriamente, uno sí tiene que hacer una breve inspección interna in situ, conocer a su gente, enseñarles, porque muchas de las veces cuando los jefes estamos de pronto en una unidad, llámese Quito o Guayaquil, no conocemos a ciencia cierta cómo están trabajando en las fronteras, cómo están trabajando en la Amazonía. Y pues si vemos el despliegue de la delincuencia, están en ciertos lugares, está Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Quevedo, son los lugares donde más se ha desplegado. Pues como ustedes pueden ver el caso del señor Marino que murió en Mocolí. Este señor ha tenido empresas de seguridad legalmente constituidas con todos los papeles, pero ¿qué pasó ahí? Realmente por ahí las armas fueron desviadas para ciertas GDOs, es un tema público de comunicación y connotación nacional. Entonces, en ese sentido, hacer un ambiente de control y cultura organizacional, aprender a generar la cadencia de la jerarquía, poder generar integridad institucional, que significa conocer a las personas responsables de cada persona que está bajo el mando, generar nuevamente una estrategia de definir la autoridad y la responsabilidad. Si es necesario, nuevamente convocarles, verificarles, aplicar actas de responsabilidad en cada uno sería muy prudente. Hacerle entender la competencia de talento humano. Aquí muy importante es trabajar de la mano con el jefe o el analista de talento humano, porque es la persona que realmente sabe lo que pasa, quién está con permisos de paternidad, quién está con alguna calamidad con los hijos, quiénes están trabajando el 100%, quiénes ya generaron alguna discapacidad, quiénes están trabajando medio tiempo, como para nosotros saber dónde tenemos fortaleza y dónde tenemos una debilidad. En lo que es la evaluación de riesgos, efectivamente lo que en mi caso de mi unidad sería identificar y gestionar los riesgos vinculados a la coordinación operativa, es decir, cómo están realizando el trabajo en territorio, cómo están haciendo el tema del decomiso de las armas a los falsos guardias, por así decirlo, dónde están dejando estos chalecos, estos uniformes, con qué autoridad están realizando, trabajan con órdenes de servicio, ocupan vehículos policiales o no, van correctamente uniformados o no, cómo están realizando ello. La situación es tratar de identificar si realmente están realizando el trabajo a cabalidad. La cantidad de operativos realmente corresponden a cifras correctas, a cifras válidas, a cifras justificadas. Con ello, poder evitar la pérdida de desvío de lo que sería armas, municiones, chalecos y uniformes, generar registros. A mí me encantaría, no trabajamos aquí en la policía con registros con numeración, que esté sistematizado, que uno pueda controlar dónde está la orden de decomiso 1, la 2, la 3. Eso tal vez nos ha faltado y yo pretendería ponerla para este año también en mi unidad. El incumplimiento de protocolos de devolución. Nosotros nos obedecemos a la Ley Orgánica de Seguridad Privada. Trabajamos con un ente rector que es el Ministerio del Interior, específicamente el subsecretario de Orden de Seguridad Privada. Entonces, muchas veces necesitamos siempre tener ese canal a través de las personas que estamos en Quito para tal vez generar algún protocolo o actuación en casos especiales. Y la clasificación, obviamente, de los riesgos vendría desde el nivel jurídico hasta el nivel operativo, para tratar de mirar cuál es el impacto, dónde están los nudos críticos para poder mitigarlos. En lo que es las actividades de control, pues prácticamente asegurar siempre la legalidad y insisto mucho en la trazabilidad. Si bien es cierto, la ley no nos dice que a las 24 horas, a las 48 o a las 72 horas de decomisar armas de fuego, municiones a señores guardias que estén sin permiso se debe entregar. Cuando la ley está a falta y no nos da esta normativa, internamente sí se puede generar trazabilidad colocando tiempos. Máximo 24 horas, se entregará el armamento en tal lugar para evitar ese momento o ese espacio en el que los falsos guardias, por así decirlo, generen una trazabilidad, mejor dicho, un arreglo, por así decirlo, con los servidores policiales para que les devuelvan las armas, los uniformes y todo ello. Entonces, generar trazabilidad significa documentación, tiempo y qué es lo que se va a generar. De esa forma, quiero proponer un control efectivo. En lo que respecta a controles postoperativos, es muy importante que siempre se genere el antes, el durante y el después. Si bien lo realizamos el antes y el durante, siempre es ver qué pasó después, qué pasó con ese señor guardia, qué pasó con el decomiso. Tal vez los compañeros recibieron alguna amenaza, tal vez hay que sacarlos, están mucho tiempo en el lugar o concurrió algo. Es muy importante porque siempre vienen las retaliaciones y más aún cuando estamos en estos momentos críticos de seguridad. En lo que respecta a la información y comunicación, como bien usted nos mencionaba y los compañeros, hay que aprender a tener canales oportunos de comunicación y que sean obviamente verificables y confiables. Ahora, lastimosamente, todo lo que se genera por chat se captura y resulta que hasta los medios de prensa, la posta y otros medios tienen toda la información. Entonces, es muy prudente tener un canal formal para la información reservada y un canal no tan formal como el WhatsApp para disposiciones generales.
Entonces es muy prudente que siempre se tenga ese sigilo y mucho más aún cuando se está trabajando de la mano con personas que tal vez estén desde el otro lado de la seguridad, sino más bien de la inseguridad. En lo que respecta a la supervisión y el monitoreo, yo puse evaluar permanentemente la eficacia del control interno y garantizar la mejora continua. Cuando hablo de control interno, significa nombrar responsables en cada territorio. Si ya alguna persona ha estado 5 o 6 años en el mismo lugar, siempre un poco de oxigenamiento, mover a la persona que está de Guayaquil, se me ocurre a Esmeraldas, la de Esmeraldas, bajarla a lo que sería Manabí, lo que nos está pasando en fronteras. Mucho tiempo en fronteras ha generado que sin querer, por así decirlo, compañeros terminen de cierta manera contaminándose del lugar. Ya existe el compadrazgo, el parentalismo que existe en el lugar, entonces siempre movilizar. Por eso a cada 2 años a nosotros nos están movilizando de cada lugar. Y la conclusión técnico-jurídica que podríamos darles, pues que siempre el tema del objetivo es fortalecer la seguridad. Segundo, garantizar una trazabilidad y evitar que exista ineficiencia del trabajo y mucho más desvíos hacia lo que podrían ser actos de corrupción. Evitar el sobrecontrol, no llenar de tanta burocracia, tanto papel, canales rectos, formales, disposiciones claras y siempre con el de talento humano, que es el brazo derecho del comandante. Siempre el talento humano es el que le está alertando dónde hay un problema, quién tuvo alguna situación. E inclusive me atrevería a decir, y es un poco intromisorio lo que yo suelo hacer, yo siempre que estoy como jefe de una unidad, por así decirlo, con mi talento humano, sin ser intromisoria, le verifico quiénes están con problemas, se me ocurre de SUPA, con temas de juicios de violencia, con temas de que está muy corto de dinero, porque esas personas a mí ya me generan una alerta. Entonces digo, no, esta persona está necesitando dinero, está entrando en algún problema. Puede ser una persona con una debilidad que puede ser reclutado. No, tiene un hijo enfermo. Puede ser que alguien le esté tratando de reclutar y decirle que le pagan la operación del niño a cambio de algo. Entonces, para mí es muy importante trabajar con talento humano y empezar a conocer directamente a mi equipo. Si hay que traerlo junto a mí, lo traigo, trabajamos, ayudamos, pero eso es muy importante para evitar que se nos pierda un servidor, como ya nos ha pasado. Hasta ahí, doctor. Beatriz, me acabo de informar de todo ese proceso que no lo conocía, lógicamente. Mis funciones son otras, pero me parece muy interesante, muy importante, ¿no? Dentro del esquema de lo que es todas las funciones de la policía. Y más allá de los controles que puedas tú establecer de acuerdo a tu experiencia, a los que quieras proponer, es el hecho de que estás trabajando con seres humanos que podrían, no sé, entrar en esquemas de corrupción y tú no puedes darte cuenta. Decía hace un momento que Wilmer estaba atento a lo que hablabas tú. Es justamente es conocer a nuestro cliente, conocer a nuestro empleado en temas de lavado de activos, de temas de cumplimiento. En el caso tuyo te va a tocar trabajar en esa misma línea también, porque como tú dices, con talento humano debes saber quiénes son las personas que están alrededor tuyo, quiénes están operando esa función tan importante. Bien complejo porque muchas veces las personas piensan que es una persecución y que no debería ser así, pero ese es un tema que está en la ley. O sea, conocer a nuestro empleado, conocer a nuestro cliente, a nuestro proveedor, es un tema que está planteado en la ley. Así que debemos ir por ese lado. Ahora, los controlos son mucho más susceptibles cuando topamos esas líneas susceptibles del ser humano. Y ahí es cuando hay reacciones. Y esa reacción te convino decir que también las debes de evaluar para que puedas generar controles adicionales, porque nadie le va a gustar que esté investigando su vida, ¿sí? Deberás tener alguna actividad o algún proceso que de manera sutil, porque hay que hacerlo así, se haga ese procedimiento, sin que la persona Doctor, tenga sí, conocimiento. en nuestro sistema policial, afortunadamente, el talento humano se registra todo. Si tal vez usted tiene un tema de violencia intrafamiliar, le registran. El de talento humano tiene Ya, acceso. Realmente hay una, digamos, una aceptación de que, es más, ni aceptación, porque nos llega o no el juicio, nuestro juicio, los juicios que tenemos encima ya consta. Aparte del SATE, ya consta anclado, así como los aspectos positivos, las titulaciones o los claro. libros o los artículos científicos, también vienen las cosas, violencias intrafamiliares, problemas psiquiátricos, alguna situación. Entonces, obviamente no sin investigar, porque al final son fuentes abiertas en las que sí está, pero sí nos ha pasado y creo que a muchos también que uno se sienta y sonríe con todos, pero cuando realmente le revisa ha tenido problemas psiquiátricos, consume barbitúricos, anfetamínicos y uno dice, ¿y tiene arma de fuego? Ay, Dios mío. Entonces sí hay cosas que deberíamos saber y a veces uno no le hace a un lado, pero obviamente dentro de la legalidad, doctor, sin investigar Claro. y aperturar nada. Bien, lo que también quiero mencionarles es el hecho de que cuando en cada uno de sus procesos, los que me plantean acá, en un momento dado van a tener relación con externos, con terceros.
¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier actividad que ustedes tengan con terceros no va a estar bajo el control de ustedes, va a estar bajo el control de otras personas. En el caso de Dani, que hacía referencia al tema del software de la CERCOP, pues es un tercero que no puedo yo incluir, no puedo hacer ningún cambio por ahí, pero al menos tiene que estar dentro del proceso establecido y muy claro el por qué y para qué me va a servir ese proveedor o ese tercero. ¿Y cuáles son los controles que podrían mitigar ese riesgo de que ese tercero no me entregue el mejor servicio o el mejor producto? Eso es lo más complejo de hacer procesos y de poner controles, cuando los controles no dependen de mí. Si cuando están dentro de mi organización yo los puedo manejar, con mucho gusto yo los hago bien, pero con terceros se complica. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para trabajar con este tema de terceros? La comunicación. A esos que son proveedores míos, terceros que trabajan conmigo, que son acreedores míos, pues tengo que llevar un proceso de comunicación para que sepan lo que estoy haciendo y ellos cómo quiero que me entreguen mi producto o mi servicio y cómo se integran a mi proceso. Tengo que hacerles conocer la importancia, el esquema estratégico que ellos tienen dentro de mi proceso y después de que ellos conozcan todo esto, me puedan apoyar desde su trinchera, desde su trabajo, desde su oficina, de lo que sea, para que me entreguen lo mejor para mi proceso. Ojo, no es fácil, porque tampoco voy a comunicar, como nos dice Beatriz, de todo lo que voy a hacer en el tema de armamento a toda la gente, para nada. Son temas restringidos. Igualmente en empresa pública y privada son temas que cada organización nos lleva muy dentro, pero al menos hacerles sentir de que son parte de un proceso y que son parte de un proceso importante. Entran en una cadena productiva o una cadena de trabajo que se vuelve justamente prioritario, el manejo de eso. Eso es lo más complejo. Ya en la realidad lo que ha pasado es eso, ¿no es cierto? Que un proceso se cae, un control se cae porque la persona que lo hizo mal no está dentro de mi organización. En una empresa privada, si me entregan mala materia prima para hacer mi pan, se cayó el pan. Y yo no puedo decirle al cliente, ¿sabe qué? Me entregó el proveedor de la harina, me dio mal. No, yo debo garantizar el pan de buena calidad. Por lo tanto, debo trabajar desde el inicio de ese proceso, desde que el proveedor me da la mejor calidad. Si no tengo ese proveedor, veré otros dos más que me den la calidad y me den en tiempos perfectos. Entonces, miren, ahí empiezo yo a controlar lo que un tercero puede fallar. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de los ejemplos que tienen, no sé si alguien más quiere exponer su trabajo. Bien, creo que no hay más ejemplos, pero quería comentarles, dentro de las personas que expusieron, sin querer y mirando lo que hicieron, se deben haber dado cuenta de que esos procesos que ustedes me presentaron, algunos no sirven y que hace falta otros. Me pusieron a ponerme ya en escrito y empezaron a mirarme, esto no funciona, esto sí funciona, esto mejorar, esto quitar. ¿Eso pasó? Les pregunto. Yo creo que sí. Sí, sí, doctor, porque realmente uno no, como no tiene una experiencia y no quiere ser intromisorio, tal vez uno quede como mal visto, porque cuando uno quiere poner un control viene la resistencia y muchas de las veces vienen las inconformidades y termina siendo uno el malo de la fiesta. Entonces, de manera sobria, a veces imponer algo tiene que tener cierta cautela y con predisposición de todos, especialmente del jefe, porque si uno no es del jefe, poco o nada puede mandar, por así decirlo. Recomendación aquí para este evento o esta problemática. Dejen una responsabilidad en ojos de terceros. ¿A qué me refiero? Que les esté revisando a alguien que no tiene nada que ver con su proceso. Que lo lea, que observe esa actividad, esa fluidez del proceso, esos controles. Esa tercera mirada, podríamos llamarlo así, me puede alertar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en una misma actividad todo el tiempo pensamos que es la más óptima. Pero cuando viene un tercero y mira de diferente manera, me puede hacer varias recomendaciones de cambios. Recomendación para que esos procesos mejoren y los controles mejoren, que haga un tercero la evaluación de su proceso. Eso puede hacerse entre colegas, no necesariamente un tema formal, ¿no? Que lo haga el director de un departamento para que... No,
Eso se puede hacer entre colegas y se hace una evaluación empírica, sí, nada legal ni formal, pero me va a dar muchos ojos de lo que estoy haciendo probablemente no tan bien. Uno piensa que da la mejor clase, en mi caso, pero ustedes son los terceros en este caso y me van a decir, profe, le falta esto, le falta esto, le falta esto. Yo, con mucho gusto, porque pienso que mi clase es la mejor. Probablemente me equivoque. Cuando un tercero observa, ese tercero no tiene ningún compromiso y va a decir la verdad. Y uno tiene que aceptarlo, porque uno quiere mejorar. En ese sentido, ustedes van a tener todo el tiempo eso. Así que les recomiendo que miren con ojos de terceros sus procesos y miren si es que hay que cambiar algo. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, chicos? Mil disculpas hace un momento, nuevamente problemas con energía, pero ya estamos restablecidos otra vez. Doctor, de Hagamos, pronto dígame. ¿hay alguna matriz COSO? Usted nos explicaba que es como una especie de checklist como para irnos guiando sin que sea arbitrario, sin que de pronto esté objeto a errores. ¿Matriz COSO posee algún checklist que sea de general aplicación, tal vez? No, 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 no. Las etapas que tuviste, las 5 etapas dentro del costo, son las que marcan el procedimiento. Como checklist ya dependerá de cada entidad de manera particular cuáles son los pasos que debe cumplir. Ahora, si es que necesitas algo más cercano a lo que yo te entiendo para que verifiques que todo se está cumpliendo, lo que se hace es elaborar cuestionarios de control interno. No sé si es que lo tienes claro lo que significa. En ese cuestionario de control interno que nace de la norma, porque si yo tengo un reglamento, una ley que norma una actividad, yo le transformo toda esa actividad legal en una pregunta y hago un cuestionario. Les pongo un ejemplo. La norma dice que ustedes deben asistir puntualmente, el reglamento de talento humano. Dice que ustedes tienen que asistir puntualmente todos los días 8 de la mañana, tienen que presentarse a formación, tienen que estar correctamente uniformados, tienen que estar, no sé, capacitados en un determinado sentido. Eso dice la norma. ¿Cómo yo le transformo en un cuestionario? Usted llega puntual, usted llega perfectamente uniformado, usted está bajo la norma de la policía, usted está con todas las capacidades para desempeñar su función. Le doy la vuelta y le hago pregunta. En el momento que le hago un cuestionario, yo voy a evaluar ese control. Y ahí voy a hacer un checklist que tú necesitas, Beatriz. Llega puntual, listo. Llega bien uniformado, visto, porque es una inquietud, una pregunta que yo hago y estoy evaluando ese control si se está cumpliendo. Entonces a ti lo que te tocaría es ese proceso ponerlo a manera de cuestionario y mirar si se van cumpliendo la normativa que tienes dentro de esa actividad. Al final tienes 10 checklists y 5 que no. Ese control interno medianamente no está bien, porque de los 10, 4 no están cumpliendo. Y ahí hay que hacer mayores pruebas, eso ya son procesos de auditoría, para verificar que se estén cumpliendo esos procedimientos. ¿Sí? Eso puedes hacer. Como metodología COSO no mantiene ese tipo de actividad, pero podemos hacer a través de un cuestionario. Normalmente es lo más simple, para que tengas un checklist. Ajá. Pero ahí sí tienes que preocuparte de que todo lo que está en la norma esté especificado en ese cuestionario. Y ojo, Entendido, doctor. cuando verifiques el cumplimiento de eso, tienes que tener pruebas. Es decir, llega puntual, sí, todos los días llego puntual a las 8. Verifico con talento humano que los reportes tuyos de asistencia sea verdad. Que estoy muy bien uniformado todos los días, fotografía si es que es necesario. O sea, cada sí comprueba y cada no también. O sea, yo te puedo decir que cumplo todo, demuéstrame. O algo que no cumplo, quiero taparlo. Tienes que mostrarlo. ¿Sí? Bien. Entendido, doctor. Gracias. Inquietudes adicionales, tal vez alguna pregunta. Quisiera ver si vamos a la pausa para poder descansar y venir a la parte final de la clase. Estamos. Entonces, hagamos la pausa, chicos. Descansemos un momento. Una pausa activa. Gracias, doctor. Dígame. Ah, no, que gracias por la pausa. Ah, no lo escuché bien. Bueno, hagamos eso.
Confirme, ¿ya no hay clases o qué? Estamos en el recreo. Ok. Eso quisieras, Dani. Gracias. Solo en una pausa nomás y ya nos incorporamos. Un minuto más. Qué bestia, Dani, deje descansar un rato. Perdón, no sabía. Bien, chicos. A ver. Quiero que me comenten lo que les voy a poner acá. Lo están observando. Indicar cómo las actividades de control y la filosofía llamada así de los controles mejorarían o mejoran su actividad profesional. Quiero que me lo digan. 3 días hemos trabajado en este tema, pero ahora quiero ver cómo esto va a aportar a su actividad diaria en su actividad profesional. Hagamos eso, por favor, les doy unos minutos y conversamos así mismo del tema, porque esto es lo que quiero ver si es que en la realidad vamos a poder aplicar. ¿De acuerdo?
Me avisan si están listos, chicos, sí. Alzan la mano. Activados, doctor. Sí, pero estamos... Resultó a pausa. No, pero ya les dije lo que tenía que hacer ahorita. Wilmer, ¿estamos claros? Alzaste Si la mano. desea, puedo comenzar. Claro, te escuchamos bien bajito. Si puedes un poquito subir el volumen. ¿Me escuchan ahí? Está mejor, gracias. Ok. Eh, sí, lo que quiero decir es que el control siempre es fundamental, no solamente en la vida de empresa, en la vida de profesional, sino en la vida en general para las personas. Una vida desordenada siempre traerá complicaciones. Si nosotros lo aplicamos eso a nuestro quehacer diario, diremos que son actividades concretas, en este caso que las organizaciones de las personas ponen en práctica para asegurar que las cosas se hagan bien desde el inicio. Revisiones, autorizaciones, segregación de funciones, quizás registros claros y supervisión permanente. Cuando todas estas actividades están bien diseñadas y se aplican con disciplina, tienen consecuencias, reducen errores, previenen irregularidades y aportan orden al trabajo diario. En el día a día de un profesional, esto se traduce en procesos más claros, decisiones mejor sustentadas y mayor confianza en los resultados, porque cada paso tiene ya un propósito, una verificación. El control no frena al trabajo, lo hace más predecible, lo hace más eficiente y por sobre todo, más seguro. Dentro de la filosofía de los controles, la naturaleza misma de su razón de ser, es la convicción compartida de que cumplir las normas y actuar con integridad no es una carga, sino una forma inteligente de ejercer la profesión. Considero que esos son lo que nos has mencionado. Excelente, Wilmer. Tu criterio muy cierto y muy concreto. Muy bien, muy bien. Lo que yo quería evaluar en este momento es justamente si lo que hemos hablado estos 3 días ustedes lo tienen muy claro para continuar nuestros temas la siguiente semana, pero creo que lo dices tú. Ese control es lo que nos sirve para nuestras vidas. Gracias, Wilmer. Muy claro, muy, muy interesante. ¿Alguien más, por favor? Doctor, Adelante. en el caso, bueno, práctico mío aplicado a al lugar donde trabajo, efectivamente me hace ver que el control no solamente es la aplicación de la norma como tal, o sea, la letra muerta aplicada en un memo, no. Resulta que generar un control interno realmente genera hacer acciones de ida y vuelta, no solamente de forma unilateral, sino donde todos trabajemos de la mano. O sea, es decir, todos nos ponemos responsabilidades, todos nos ponemos un compromiso y pues todos podemos de alguna u otra manera sacar adelante. Porque muchas de las veces cuando nos aplican la norma, por así decirlo, un acto disciplinario o alguna situación, nos sentimos con que solamente unilateralmente hay un ejercicio del control, por así decirlo. Pero cuando uno hace un control interno es como que todo ponemos en la mesa, una pamba mesa de actividades que tenemos que hacer y todos tenemos un compromiso donde el uno dice, hey, necesito, pásame esta matriz para poder hacer esto, pero apura porque si no lo voy a hacer, entonces es un trabajo de manitos, o sea, de cadena de manos, donde uno dice, sí, necesito, pásame, no podemos seguir si tú no me pasas esto, hasta las 3, sí, hasta las 3 me comprometo, lo pasamos. Y de cierta manera, esto también, a mi manera de ver, si lo llevamos de una manera muy, muy responsable, amistosa, por así decirlo, genera también un compromiso que va más allá del miedo a la sanción como actividad de control, doctor. Excelente, Beatriz, también tu opinión, ¿no? De acuerdo a tu parte profesional, tú lo sientes como eso, ¿no? Un compromiso y algo que es muy necesario, no un tema sancionador tampoco, ni un tema punitivo. Eso es importante. Gracias, Beatriz. ¿Alguien más? Yo, mi estimado doctor, Fabián, adelante. bueno, hablando un poquito más sobre el tema de lo que es el ambiente de control, que es muy necesario y muy importante, y creo que aquí la mayoría de nuestros compañeros hemos
he estado siempre en ese camino de ir mejorando, ¿no? De que las cosas se hagan bien e ir estableciendo procesos y procedimientos. Bueno, los que están en la norma, y como usted dijo, hay procesos que no están escritos ni en procedimientos. Tocará a veces hacer un subproceso para poder ir ajustando irse ajustando a lo que establece la norma y no salirse tampoco de lo que está estableciendo para ir mejorando, ¿verdad? Yo sí quiero hacer un poquito más en énfasis, como usted dijo, aunque nos crean locos, pero sigamos molestando, y poniéndonos como pruebas, retos y decir, eso no está bien, así no era el proceso, no el procedimiento, porque la ley lo establece así, las normas lo dicen así, o sea, aunque nos digan que somos zafados, pero bueno, yo creo que ese control es bueno hasta para la institución. Y creo que sumando de granito en granito, como dice la compañera Beatriz, entre compañeros, ir viendo que esos procesos no se van a ver, o sea, de aquí a un año, sino 2, 3 años, cuando ya diga, bueno, establecimos esto, pasamos una prueba de auditoría y nos fue súper bien. Los procesos de contratación ya no nos demoramos 4 meses, nos demoramos 1, nos demoramos 2 meses porque había un compromiso entre todos. O sea, eso no, yo creo que para la administración va a ser algo súper bueno para todos. Eso, mi estimado doctor. Bien, Fabián, gracias también tu opinión. Interesante, ¿no? Estoy identificando que hemos llegado con el mensaje en estos 3 días de clases sobre el tema de controles y ustedes me están entendiendo de mejor manera. Probablemente lo que he hecho es refrescarles un poco su mente. De pronto alguien diga, esto lo hemos hecho, sí, varios años y lo tenemos claro. Pero siempre será importante que estos calcen, digamos, en una temática de sus maestrías y vean cómo esto puede servir mucho más para su tema profesional. Es importante eso también. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Doctor, yo pienso que el control no debe entenderse únicamente como una obligación normativa, sino como una práctica que se forma desde la vida de los valores personales, desde la casa. De todo el Y tiempo. yo he examinado también con el ejercicio profesional de cada uno que tenemos. El control también obviamente es responsabilidad, ética, representa orden, disciplina y respeto por los demás. Y obviamente, como estamos en entidades públicas, por los recursos públicos que han sido confiados a la institución. Eso, doctor. Dani, gracias también tus conceptos y tus palabras, ¿no? Porque a la final es eso, la responsabilidad que tenemos y la disciplina que tenemos para ejecutar los procesos de manera ordenada. Entiendo tus labores, mucho más entiendo el concepto de disciplina, porque pertenece a una institución que eso está en tu disco duro, digamos, en tu ADN. Si no tienes disciplina, pues tu función no camina, pero todos deberíamos actuar así. Bien, gracias chicos a las personas que han podido opinar en este tema. Finalmente voy a concluir la temática el día de hoy con las conclusiones. Bien, de lo que hemos visto estos días, pues justamente podemos decir que el control interno y el control externo son complementarios, no excluyentes. Dependerá de qué tipo de organización, ¿no es cierto?, estamos, sea privada o pública, siempre será presente en todas las actividades los controles. El control interno será más visible o más factible en la empresa privada y el control externo, por ley, estará también en la empresa pública o las instituciones públicas. Los dos son complementarios y tanto las empresas privadas como las públicas pueden tener estos dos tipos de controles. Lo primero. Lo segundo, que es importantísimo, miren, su articulación fortalece el Estado de Derecho. ¿Se dan cuenta de lo que estamos llegando a un tema medular de la sociedad y de la ley ecuatoriana? El Estado de Derecho se va a ver fortalecido por la existencia óptima y de los mejores controles que tengan las entidades públicas y privadas. Estamos aquí topando un tema de principios, de constitución. El Estado de Derecho es lo que nos garantiza nuestra vida en este país dentro de la norma y dentro de la ley. Si no existiría Estado de Derecho, que a veces hay discusiones sobre este tema, pues el Ecuador no tiene sentido que tenga una vida jurídica bajo este esquema. Entonces entendamos que los controles internos y externos, que es una partecita del Estado de Derecho, no es la única, también le fortalece. O sea, no estamos nadando en el aire, ¿no es cierto? No estamos hablando en el aire, perdón,
sino que estamos diciendo que esta es una parte importante del Estado de Derecho. Miren, yo quiero que lo entiendan esto. Y finalmente, el esquema de controles son pilares de la lucha contra la corrupción y la seguridad jurídica. Si nos ponemos en este momento a pensar, vamos a decir, wow, nuestras tareas, nuestras labores en nuestros diferentes trabajos, tanto ustedes en actividad de derecho, de las leyes y de los reglamentos, y yo desde la parte de la academia, estamos justamente luchando contra la corrupción y la seguridad jurídica. Este es nuestro legado como academia, de que esto se llegue a entender la lógica, la importancia y lo mucho que nos beneficia a todos los ecuatorianos. Vivir dentro de un Estado de Derecho, vivir dentro de un país donde no exista corrupción, o al menos sea mínima, y que tengamos seguridad jurídica, pilares fundamentales de la convivencia ciudadana. A esto se van a adherir, digamos, las diferentes instituciones con diferentes enfoques, cada una en su línea, ¿no es cierto?, en su ramo, la policía, el Instituto de Seguridad Social, la misma academia, los ministerios, el tema ambiental, el tema de educación, el tema de la salud. Mientras estén alineados del esquema de controles, van a fortalecer esa estructura de Estado. Y ese Estado va a garantizar que nosotros tengamos una vida con justicia. Eso es lo que nosotros podemos entender y resaltar la importancia. Ustedes me van a decir de los controles. Miren cómo le doy yo justamente digamos, una importancia vital a lo que hemos tratado estos días, porque esa es la esencia y eso es lo que nosotros debemos todos los días buscar, justicia. Ahora entendemos cómo se incorporan los elementos de control a esa justicia. ¿Sí? Ustedes me han manifestado algunos criterios sobre lo que acabamos de hablar y desde mi punto de vista, al menos el objetivo de estas 3 primeras clases la he conseguido. Conseguir de que entendamos que los controles son parte importante de nuestra vida personal y profesional. ¿A dónde apuntan? A un Estado de Derecho, a justicia social, a combatir la corrupción y a tener equidad en todas nuestras actividades. Muy interesante. Ustedes como abogados todo el tiempo deben influir y deben trabajar en esto. Con sus subordinados, la gente que está al lado suyo. Dale, dale, dale. Fabián, copio tus palabras, como locos. Dale, dale, dale. Sí. No es nada más una comparación, una similitud, ¿no? Pero bien, no sé si es que esto, ¿tienen algún comentario, alguna inquietud o pregunta? Esta semana que viene, chicos, les voy a cargar el foro, que es una de sus calificaciones. Ese foro es una pregunta de opinión de los temas que hemos visto, y nada más acceden al foro, lo contestan, ponen su opinión y listo. También le voy a entregar a la coordinadora 40 preguntas de opción múltiple de las temáticas que vamos a ver en estas 3 semanas, que van a salir de las presentaciones que están cargadas en Moodle y de lo que hemos visto en clase. Entonces son preguntas de escoger la pregunta correcta y me imagino que la coordinadora escogerá, no sé cómo lo haga, 10 o 15 preguntas de ese banco. Ustedes lo tendrán a mano para que lo revisen. Más que estudiar, creo que si este momento yo hago esa evaluación, ustedes me van a contestar muy bien, pero esa es nuestra obligación. Y también voy a empezar a preparar el caso práctico final, que va en la línea de lo que estamos hablando. Un caso que ustedes me den su opinión, me den unas recomendaciones, de que concluyan y de que saquemos provecho de un tema real y práctico. Ese sería un poco el panorama de lo que nos viene las próximas semanas, así que estén pendientes o a través de su delegado, que hasta ahora no se ha comunicado conmigo, yo les diré, chicos, ya está el foro, chicos, ya está el banco de preguntas, chicos, ya está cargado el caso práctico, para que no dejen al último día, yo tampoco digamos, no les entregue a tiempo para que tengan justamente un tiempo para que lo resuelvan bien. Ojo, una vez que esté cargado el caso, quisiera que ustedes lo revisen y lo lean. ¿Para qué? Si es que está muy complejo, y perdónenme que les diga esto, lo hagamos en grupo o lo hagamos de manera individual. Ustedes me dirán. Desde mi punto de vista, preferiría que lo hagamos al menos entre 2. Pero ustedes me dirán, profe, yo lo hago individual, no quiero grupo. Ok, no hay problema. ¿Pero por qué hago este tema? Porque después resulta que los aportes que ustedes hacen en esos casos, por haberlo hecho solo, no son tan buenos. Y no porque no lo hagan, no sean profesionales, pero cuando pensamos 2 personas, se fortalecen en todo lo que nosotros entregamos como resultado.
Me comentan eso, ¿de acuerdo? Beatriz, por favor. De repente podemos ampliar un poquito el número de los participantes. Para mí, por ejemplo, es nuevo. Nunca lo he manejado realmente, pero veo que tal vez si nos cogemos un 3 o unos 4, tal vez mejor desde cada punto de vista. Ahora, Beatriz, lo que ahí me interesa es que si hacen un grupo un poco más numeroso, su aporte sea mayor. En eso voy a tener mucho más cuidado, lógicamente. O sea, si es que trabajan tres personas que piensan, debe ser un trabajo mucho más fuerte y mucho más respaldado. Eso es nada más lo que yo me interesaría en buscar. Ahí lo vamos viendo, claro que sí. Ajá. Y ojo, me anticipo a lo que puede pasar. Cuando ya suban a la plataforma, si es que lo hacen en grupo, todos suban su trabajo. No importa que esté repetido, digamos, de 3 personas, pero la plataforma toma el dato de que ustedes suben o no suben para su nota final. Así hayamos trabajado en equipo, yo ya sé eso, pero todos suban a la plataforma su trabajo, ¿de acuerdo? Me anticipo ese tema que es un tema de forma, pero que es muy importante. A veces dicen, no, yo hice con Beatriz y ella subió y ahí está mi trabajo y yo no aparezco con la tarea, pues en Moodle aparece como no entregado y tienen una 0, digamos, ¿no? Yo sé que está trabajando en grupo, pero la plataforma tiene que también saber de que esas cosas se están cumpliendo, nada más. Listo, chicos, así que vámonos preparando para ese tipo de cosas que no son complejas. Lo importante es el debate que tengamos en clase y los temas que se diluciden aquí será mucho mejor. Es mucho más motivante y alimentador. Bien, chicos, creo que estamos acabando nuestra clase. Si no hay ninguna inquietud, me anticipo un poquito la terminación, pero estamos bien. Muchas gracias, Ah, doctor. muchas Excelente. gracias, doctor. Listo. Un buen fin de semana. Que les vaya bien, Gracias, chicos. Doc, igualmente. Doctor. Cuídense, Fin de compañeros. semana. Un Chicos, buen fin de vayan bien. semana. Dani, el almuerzo ya, Dani. Al 12:30, al 12:30. 12:30. Ahora sí ya se Entonces, acabó, Dani. Ahora sí. Estaba apurado sí, este Dani. un pancito hasta las 12:30. EKS. 12:20, doctor. Nos vemos, compañeros. Ya, doctores, hasta luego. Gracias, buen día.